de emergencia, uno de los mecanismos entonces es expresar el moco cervical, el moco que está en el cuello del útero, y entonces impedir o dificultar a los espermatozoides efectivamente que puedan movilizarse hacia las trompas de falopio donde podría estar un óvulo maduro. Entonces, si no utilizamos anticonceptivos de emergencia, los espermatozoides suben, se capacitan y suben, ¿verdad? Usando anticonceptivos de emergencia, entonces en el cuello uterino los espermatozoides, el moco cervical al estar espeso, entonces les cuesta moverse y subir hacia las trompas de falopio. El otro mecanismo de acción tiene que ver con que los óvulos se van madurando en el ciclo menstrual de las mujeres. Ese óvulo, cuando madura, es que salen una serie de hormonas en nuestro cuerpo para que madure. Entonces, si no hay anticoncepción de emergencia, ese óvulo que madura efectivamente puede ser fecundado. Si utilizamos anticoncepción oral de emergencia, lo que hace el segundo mecanismo es precisamente retrasar la maduración del óvulo. Esto significa que el óvulo no sale del ovario, no hay posibilidades de encuentro con los espermatozoides y pasa como cualquier otra relación sexual o agresión sexual cuando efectivamente no hay posibilidades de un embarazo, o sea, los espermatozoides se pierden. Entonces este es el mecanismo, el segundo mecanismo de acción de la anticoncepción de emergencia. La primera, como les decía, espesando el moco cervical; la segunda, retrasando o inhibiendo la maduración del óvulo en los ovarios, que entonces no permite que se junte el óvulo con el espermatozoide, que es lo que produce efectivamente la fecundación y que es lo que produce posteriormente un blastocisto y luego un embarazo. La anticoncepción oral de emergencia, parte de la información que se ha manipulado acerca de eso es que la anticoncepción oral de emergencia actúa sobre un óvulo que ya esté fecundado, es decir, un óvulo unido con un espermatozoide que actúa en el útero, en ese proceso precisamente de implantación de ese óvulo fecundado dentro de la matriz de la mujer o dentro del útero de la mujer. Si las mujeres tomamos anticonceptivos de emergencia y efectivamente el óvulo está maduro, no hay posibilidad de que el anticonceptivo de emergencia haga su efecto. ¿Por qué? Porque precisamente está compuesto de esa hormona que tenemos las mujeres en nuestro cuerpo, una progesterona, que más bien lo que hace es ayudar a que se implante el óvulo fecundado. Entonces, utilizando o no utilizando anticoncepción oral de emergencia, si hay un óvulo maduro y se encuentran esos espermatozoides con ese óvulo maduro, hay fecundación y el proceso sigue su curso hasta anidarse precisamente en el útero y producirse un embarazo. Empezar con la inclusión de las píldoras anticonceptivas de emergencia en las normas de atención integral de las mujeres en 1999 y posteriormente en el 2003 incorporadas en las normas de atención integral de las y los adolescentes. El 2 de abril de 2009 el Congreso aprueba el decreto 54 de 2009 sustentado y en base a un dictamen del Colegio Médico cuyo presidente era Noé Villafranca y que validaba el fundamento del decreto que suponía la píldora anticonceptiva de emergencia como abortiva. El 15 de mayo el proyecto de ley pasa al presidente de la República, que en ese momento era José Manuel Zelaya Rosales, y el presidente decide vetar la ley
en base a lo que hemos estado hablando de su inconstitucionalidad, y la regresa al Congreso. El Congreso, por el veto de José Manuel Zelaya, del presidente, se ve obligado a solicitar una opinión jurídica sobre la constitucionalidad de la ley a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La Sala Constitucional decidió emitir finalmente, después de 3 años, su opinión jurídica al respecto, declarando que la píldora anticonceptiva de emergencia sí era abortiva. La Organización Mundial de la Salud incluye la anticoncepción de emergencia dentro del paquete de medicinas esenciales que todos los sistemas de salud pública del mundo deben incluir. Al mismo tiempo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el comité que monitorea el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que Honduras es parte, ha sido muy enfático en establecer que los estados tienen obligación de responder a las necesidades de salud de las mujeres, especialmente en las áreas que tienen que ver con su salud reproductiva, incluyendo acceso a métodos de planificación familiar. El relator especial del derecho a la salud, en agosto del año pasado, sacó su informe sobre criminalización de salud sexual y reproductiva en el mundo y citó a Honduras y su prohibición de la PAE como un ejemplo de violación de esos derechos. Su principal interés es contribuir a su conocimiento, a su información científica sobre uno de los derechos humanos de las mujeres, el derecho a decidir sobre su cuerpo, el derecho a vivir una vida libre de violencia y tantos derechos más como lo mencionaron las compañeras anteriores, derechos que se nos están conculcando a las mujeres de nuestro país y que esta violación a este derecho o a estos derechos tiene que ver con la fuerza y la influencia de sectores fundamentalistas, religiosos y fundamentalistas económicos muy presentes en la vida de Honduras y que además han convertido desgraciadamente a Honduras en lo que hoy estamos viendo y cuyos sus intereses responden fundamentalmente a tratar de detener el ejercicio de derechos humanos de las mujeres.